Le dije desde luego que sí, desde luego que mentí, no sabía absolutamente nada. Y ya después ha encontrado su nicho de especialización, su profesionalización. ¿Cuáles son sus deficiencias? En el área de periodismo, justamente. Resulta paradójico que yo finalmente me dediqué al periodismo y egresé del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué le detecto como deficiencia? Por ejemplo, un afán de tratar de formar a las personas lo más cercanas a su filosofía. Incluyen algo que se llama cursos sellos, que son materias quizás sí valiosas, pero que no deberían de ser en tal proporción. A mí me tocaron tenemos una opinión, algo muy lejano, o como que decía, a lo mejor para estar en los medios necesito tener un contacto, una palanca. ¿Qué aprendí de la UNAM? Aprendí básicamente lo que es la esencia del periodismo, que un periodista tiene que buscar la nota. Tenemos que aprender a olfatear, a crear noticias. A partir de ahí, ¿qué empecé a hacer? Lo importante es empezar a regalar trabajo. No creer que vas a llegar y vas a ocupar el puesto de Carlos Loret de Mola, sino empezar a buscar oportunidades. Oye, Cine Premier, ¿puedo colaborar contigo? Sí, sí puedes, perfecto. Oye, ¿qué te parece si nos puedes hacer esta cobertura? Pero no te podemos pagar. No es solo si conozco si soy sobrino de López Dóriga o si soy primo de Javier Alatorre, voy a llegar a esas posiciones. No es así. Lo importante es empezar a trabajar desde antes. Creo que eso es más, no sé, proceso, que son un periodismo mucho más social, mucho más combativo, mucho más de periodismo duro, muy bueno. No diga nada original, como es que no estaba grabando todo esto. Yo tengo fotos, porque estés grabando, entonces. Un periodista siempre se debe mantener en activo. Es decir, no porque estés en un medio te vas a privar de estar colaborando en otros. Es 2008-2009, cuando los medios tuvieron problemas económicos, menos publicidad, se cerraron varias revistas, los equipos volvieron a crecer. ¿Qué sucedió ahí? Quienes ya teníamos más antigüedad, empezamos, que es un tema que puede ser doloroso. Sucedió eso muy poco. Íbamos en septiembre a sacar un tema sobre Monterrey como oportunidad de negocio. ¿Qué sucede? Traje en el Casino Royal. Y entonces sacar en octubre, un mes después, a Monterrey como una ciudad atractiva para los negocios, sí, era la cosa más insensata de ese rato. No solo te puedes quedar con un medio porque terminas por oxidarte. Sí. Entonces, ahí lo importante es refrescarte con las cosas que te gustan, que te traen. Yo antes, hace muchos años, hacía crítica para Cine Premier, pero que descubrí que ese no era mi negocio, ese no era mi especialidad. ¿De qué sí sabía mucho? De los reportes de taquilla de las películas. ¿Por qué lo sé? No lo sé. Pero me sé del número de la película que me preguntes. De todos estos momentos que has tenido en tu carrera, ¿cuál crees que ha sido el más difícil? Fue a la vez el más difícil y el más sencillo, al final del día, cuando el equipo tuvo que ampliarse, que expandirse, y teníamos que tomar decisiones sobre quién nos iba a acompañar como parte del equipo editorial. Si un periodista experimentado, sí quizás, pero que ya traía vicios de otros medios, si un periodista, si alguien recién egresado o alguien que todavía estaba estudiando, el que no se fuera de fiesta, confiar completamente en la persona. Desde el momento todo está mucho más planificado, pero sí considero que una decisión importante era decidir quién iba a completar el equipo editorial. Afortunadamente apostamos por las nuevas generaciones, por un estudiante todavía, y entonces nos resultó una decisión más que acertada, y aunque fue muy arriesgada. Fue cuando se estaba incendiando el edificio. En pocas ocasiones tenemos el tiempo de estar haciendo grandes investigaciones o grandes reportajes. Pero ¿qué sí nos toca hacer de cotidiano? Las entrevistas de nuestros portadistas, alto nivel, acaba de sufrir un rediseño, entonces eso sí nos toca escribir en ocasiones. La carta editorial, la primera noticia de la revista, que es la reflexión general, la última página de la revista, esas páginas que te van dando cuerpo a la revista, esas sí nos toca hacer la revista, pero también procuramos tener otra presencia en la revista. Por ejemplo, yo tengo un blog dentro de alto nivel, se llama Defectos Secundarios, y es sobre consejos que son para directivos. Entonces tenemos que buscar otras salidas, como es el blog, que tiene la periodicidad que uno decida, en mi caso es una vez a la semana, o una salida tan inmediata como es Twitter, donde ahí también estamos poniendo nuestra voz, nuestros comentarios de forma cotidiana. Esa es una herramienta que, para quienes estamos en mi generación, que no nacimos con Twitter, que no nacimos con Facebook, al principio nos costaba trabajo y lo veíamos como cosas del infierno, casi del demonio, decir esto cómo se usa, pero te vas habituando a ello, y entonces ahorita y tener esa retroalimentación que antes no teníamos. Antes teníamos que esperar a final de mes, o durante todo un mes, para recibir las cartas de los lectores, y de ahí tomar la retroalimentación. Ahora no es así. Ahora, como dice, sobre qué está sucediendo con Grecia, qué pasa con Italia,
¿Qué está sucediendo con la economía de Alemania? Con lo que hoy decidió Alemania de no apoyar las medidas, unas medidas que eran mucho más laxas. Entonces, sí es retuitear toda esa información que le puede servir a tu lector. Y ya te decía, no solo cosas que uno escribe, sino también retuitear aquello que nos parece interesante. No creo que exista una decadencia y creo que durante muchos años no va a suceder ello. ¿Qué sí va a suceder? Va a suceder un fenómeno de... se van a complementar al final del día. Creo que no van a dejar de existir lectores que les guste la sensación de tomar una revista. Sí hay quien va a seguir prefiriendo este formato, la sensación, el tocar el papel, los anunciantes, el seguir viendo su anuncio. Digo, al final de cuentas, somos medios que subsistimos gracias a la venta de ejemplares y gracias a los anuncios. Entonces, la parte impresa no va a dejar de desaparecer, pero sí es muy importante tomar en cuenta los medios tecnológicos e integrarnos con ellos. En alto nivel ya lo entendimos, ya estamos desarrollando la versión para iPad, para tablets, el Twitter de alto nivel. Nosotros como editores estamos tuiteando todos los días, ya muy tomados de la mano. Las revistas impresas dudo que desaparezcan en los próximos años, pero sí es cada vez tener en cuenta que nuestro lector busca la información por inmediatez en la página, va a encontrar un vínculo mucho más de comunidad, que en los blogs va a encontrar información de especialistas en una materia que quieren hablar sobre cierto tema. Los blogs juegan un papel fundamental, primordial en toda esta nueva composición. Redes sociales no solo como Facebook, en el caso de alto nivel una ley como LinkedIn. Más en serio este vínculo que se tiene que crear con los medios tecnológicos y aprender cuál es el papel que juega cada uno. Noticias del día, foros de discusión. Esa interactividad que no se puede tener necesariamente con una revista. Sí. Si yo leo una nota en internet, tengo muchísimas oportunidades y muchísimas opciones. Puedo contestarle al reportero que hizo esa nota. Puedo compartirla con mis amigos. Irme, eso es lo más interesante de internet, puedo irme al histórico. Si tengo una noticia sobre Bimbo, puedo irme a otras noticias relacionadas que tengo de 2-3 años atrás, en todas partes del mundo. Entonces, sí es reconocer que internet ya llegó para quedarse, y que va a estar más presente de lo que esperamos y que nos tenemos que subir a ese barco e irnos complementando. No verlo como el enemigo y como el que va a acabar con nuestras revistas, no. Es un nuevo medio que está escalando, que aún no tiene las posibilidades de anunciantes que uno esperaría. La publicidad sigue estando en los medios impresos, pero que va a ir aumentando su importancia conforme avanza el tiempo. Y sobre todo que tienen la capacidad de inmediatez. A mí me gustaría estar dirigiendo una revista propia, es decir, una revista que se cree desde el concepto, pero sé que todavía me falta un camino por aprender en esta posición. Sigo viendo muy ligado a la academia porque creo que de ahí puedo seguir aprendiendo mucho de los alumnos, que de ahí puedo seguir obteniendo colaboradores muy valiosos como en el futuro. Y me veo en el futuro ejerciendo un periodismo responsable y comprometido con México. Es un panorama complicado. De entrada, curiosamente, si uno lo pensara, el problema es un problema educativo. Tenemos pocos lectores, mala educación, lo cual se traduce en pocos lectores y a veces malos lectores, los cuales le exigen poco al periodismo. No somos una sociedad exigente. ¿Cuántos leen en Alemania? 12 al año, 1 cada mes. ¿Cuántos leen los que más leen de Latinoamérica? Brasil, 4 libros. México, Colombia leemos 1.7. ¿Cuál es el panorama ante esto? Tenemos periodistas que se forman poco, egresan de la carrera y se empiezan a dedicar al periodismo, pero no se interesan muchas veces por ir más allá. No se acercan a estos grandes periodistas que ya tienen toda la experiencia del mundo. No se interesan por buscar cursos, actualizaciones sobre periodismo, sobre su área de especialidad. ¿Qué hacen? Se dedican a buscar la nota roja, a buscar la nota escandalosa, lo cual no le ayuda al panorama periodístico mexicano. ¿Qué más tenemos? Tenemos pocos medios, a final de cuentas. Para la población que tenemos, no corresponderían con esta realidad. Es muy triste ver que la revista que más tira en México sea una TV Notas, con 1.7 millones de ejemplares al mes. O si consideramos al Libro Vaquero como una publicación, sería más leída, 2 millones al mes. ¿Eso de qué nos está hablando? Nos está hablando de que tenemos que cambiar como sociedad desde raíz, desde ahí viene el problema. Tenemos que hacer mejores estudiantes, mejores lectores, y que esos lectores sean críticos y que quienes se dedican al periodismo también se interesen por mejorar. Eso es lo primero que se necesitaría. Primero necesitamos una prensa libre. ¿La tenemos? Sí y no.
Sí tenemos, se habla mucho de la libertad de prensa, la tenemos sí, pero ¿a qué costo la tenemos? Resulta curioso observar que México es el país que tiene más periodistas que han sido asesinados o secuestrados en el último año, por encima ya de cualquier otro país, del que quieras. México es el país donde los periodistas tienen las menores garantías ante su trabajo. No necesariamente tienes que ser de una revista que esté atacando, cuestionando lo que está haciendo el gobierno. No tienes que hacer un proceso, no tienes que hacer la jornada para que te ataquen, de que el gobierno va a estar respondiendo por ti. Entonces lo primero que se necesita sí son garantías para poder seguir ejerciendo eso. Creo que aquí un factor clave, por extraño que parezca, es la creatividad. Es el hablar de temas de los que nadie ha hablado. Entonces, al hablar de esos temas de los que nadie ha hablado, empiezas a abrir brecha. Otros colegas empiezan a retomar esos temas y se puede hacer un efecto bola de nieve, te comenta la sociedad. Entonces es ir buscando estos temas que pueden tener impacto y que después los pueden replicar otros medios. Creo que eso es lo que se puede hacer que podemos hacer en lo particular. Sí, buscar las oportunidades. Si yo estoy en este medio, también tengo que buscar oportunidades adicionales en otros. Y sí, esto es un mensaje casi que es para los dueños de los medios, periodistas y expertos mejor pagados. Esa utopía que aparece en las películas norteamericanas y que nos hemos comprado, donde se necesitan periodistas mejor pagados, porque muchas veces sí son periodistas que se venden al mejor postor. Otra que se tiene que mejorar, los sueldos del periodista en México, que sí están muy rezagados. El México que yo deseo es un México que empieza, y una vez más vuelvo a ello, y creo que puedo hablar con conocimiento de causa, un México con mejor educación, donde tengas primero profesores mejor pagados. Un profesor que no gana lo que debería ganar, que no enseña como debería enseñar. Entonces, ¿qué México deseo yo ver? Deseo ver un México educado, deseo ver un México lector, un México crítico, un México que cuestiona a sus gobernantes. Soy diputado y ahora soy senador, y ahora soy delegado, y ahora soy otra vez senador porque puedo volver a hacerlo. Y que únicamente están en esto, no. Necesitamos ser mucho más críticos, mucho más enterados. ¿Qué clase de sociedad somos que hemos permitido eso? Entonces, ¿qué quiero ver? Quiero ver un México informado, quiero ver un México crítico, quiero ver un México también trabajador, pero también necesitamos ser más ingeniosos en la creación de empresas, y no tanto en la creación de empresas, en la creación de inventos y de patentes. Es increíble que con la creatividad que dicen que en el mundo nos caracteriza, el país con más patentes, que está inventando más cosas distintas y nuevas, a la fecha es Corea del Sur. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Entonces, avanzando en la línea, quiero un México educado, un México crítico, un México trabajador y un México innovador. Eso es lo que quiero ver. También quiero ver un México mucho más responsable, que pensemos en función de sexenios. Que no, es que yo voy a estar en ese trabajo solo hasta el sexenio, hasta que termine el sexenio, porque ya después pues viene el nuevo gobierno y me van a correr y demás, ¿no? Exactamente, entonces mi compadre ya no va a estar en esto, no. Que pensemos en función de más de eso. Que no pensemos en función de compadrazgos, sino en función de capacidades. Ese es el México que quiero ver.